Cracks, bienvenidos a una clase más de tu curso favorito de razonamiento matemático. Quien te saluda es el profesor Juan Carlos Martínez Ocas y hoy vamos a ver un tema nuevo que corresponde a conteo de figuras. Sin más, empecemos. Por aquí, vamos a ver lo que corresponde dentro de contear de figuras, ¿sí? Vamos a ver a los segmentos, a los triángulos, a los cuadriláteros y vamos a ver también el método combinatorio. Vamos a tener por aquí casos diferentes, ¿sí? Y para cada caso se aplica una fórmula. Entonces, por aquí empecemos con segmentos. ¿Qué viene a ser un segmento? Un segmento es una porción de recta, ¿sí? Es una porción de recta. Entonces, mira, esto es una porción de recta o un segmento, un segmento, un segmento. Entonces, en los ejercicios nos van a pedir calcular, ¿sí? Nos van a pedir calcular el número de segmentos que hay en la figura. Entonces, por aquí vamos a ver diferentes métodos. El método de conteo, el método combinatorio y el método por fórmula o método por artificio, ¿sí? Por artificio. Entonces, por ahí lo vamos a ver, lo vamos a aplicar en los ejercicios. Mira, yo tengo esta recta que está segmentada y me dice que para contar estos segmentos tengo que numerarlos de esta forma. No en cada línea, no en cada punto, porque acá también puede ser punto, ¿no? Entonces, tú no vas a numerar en los puntos o en las líneas, no lo vas a numerar, cuidadito. Siempre cometemos el error de numerar aquí en los puntos, que también se hace, sí, pero es una forma distinta de abordarlo. Pero en este caso lo vamos a ver de esta forma. Entonces, en cada espacio vas a colocar el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el número n, ¿sí? Hasta un número n. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual el número de segmentos? Simplemente, mira, fíjate, crack, aquí, n, allá, profesor, va a ser igual a n. ¿Por quién? Facilito, por el consecutivo de n. ¿Quién es el consecutivo de n? N más 1. Ahí está, n más 1. Entonces, mira, n por su consecutivo, pero ¿quién es el consecutivo? N más 1. ¿Sobre qué? Sobre 2. Esa es la fórmula que me calcula el número de segmentos. No te olvides, esta formulita lo vamos a emplear cuando encontremos ejercicios, ¿sí? Aquí lo vamos a poner en una nubecita, ¿sí? Entonces, ahí está, mira, crack. Entonces, el número de segmentos va a ser n por n más 1 sobre 2, o n por el consecutivo sobre 2. Mira, aquí tenemos un ejemplo, me dice, hay el número de segmentos en la siguiente figura. Entonces, tengo la figura aquí y voy a hallar el número de segmentos. ¿Qué hacemos entonces, cracks? Mira, oye, chiquillo, malcriado, angelito del Señor, mira, ¿qué hacemos a continuación? Numeramos, ¿cierto? Numeramos. Profesor, a ver, numéralo por favor, ¿sí? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, mira. Ya lo numeré en medio, no en los puntos, ¿ah? Cuidado, mucho cuidado. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Aplicar. ¿Quién vendría a ser n? O el último número, 5, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar simplemente lo siguiente. ¿El último número quién es? 5. ¿El consecutivo de 5? 6. ¿Sobre quién dice? Sobre 2. Ahí está. Entonces, crack, mía, repito. ¿El último número quién es? 5. Ahí está el 5. ¿Su consecutivo de 5? El 6. ¿Sí? Por 6 sobre 2. Ahí está. ¿Cuánto es esto de aquí, joven? ¿Cuánto es lo de aquí? Ya está, facilito. Tú sabes que 5 por 6 es 30. Muy bien, profesor. Esto de acá debería ser 30 sobre 2. Entonces, esto debería ser 30 medios. ¿Sí? Entonces, 30 medios. Pero, profesor, 30 entre 2, ¿cuánto es? Ah, facilito. Entonces, 30 entre 2, ¿cuánto va a ser? Ah, va a ser igual a 15. ¿Sí? Eso va a ser igual a 15. Nada más, eso es lo que tienes que hacer en los ejercicios. Mira, pero hay otra forma de abordarlo. Esto es un artificio. Mira, lo voy a hacer. Claro que los ejercicios lo vamos a hacer más seguido, pero aquí a breve lo vamos a hacer. Mira, ¿cuál es el artificio? ¿Qué tal si va sumando así? Mira, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. Ahí está. Mira, ese es el artificio que vamos a ver. Pero por fórmula también sale, mira. Entonces, vamos a emplear mayormente el artificio cuando es de una forma sencilla como este tipo de ejercicios y cuando no vamos a aplicar la fórmula. Entonces, vamos a ver otro ejemplito. Por aquí me dice, hay el número de segmentos en la siguiente figura. Entonces me dice 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Entonces, hasta el 9. ¿Qué vamos a hacer? A aplicar la fórmula, lógicamente, ¿sí? Vamos a aplicar. ¿Qué te dice? Va a ser igual al número de segmentos. Ahí está, segmentos.
Vamos a poner aquí segmentos. ¿Va a ser igual a quién? Al último. ¿Quién es el último, Satanás? ¿Quién es el último? Ah, mira, cracks. El último va a ser 9. Ahí está. El consecutivo de 9, profe, 10. Ahí está. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, profesor? ¿Sobre quién? Sobre 2. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, mira. Aquí va a ser 90 sobre 2. Entonces aquí me queda 90 sobre 2. Profesor, ya está. 90 sobre 2, tú sabes que eso de ahí, tú sabes que 90 entre 2 es igual a 45. Entonces, ¿cuántos segmentos hay en la figura? 45. Y eso vendría a ser la resolución a nuestro ejemplo. ¿Sí? Nada más tengo que hacer, nada más. ¿Sí? Entonces, mira, fíjate, por ahí estamos aplicando ya la formulita que debemos aprender. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, a continuación, lo que corresponde a triángulos. ¿Sí? Mira, vamos aquí a ver varios casos. Tenemos 3 casos. ¿Sí? El caso 1, el caso 2 y el caso 3. Para cada caso se aplica una fórmula distinta. Mira, ¿qué tal? Aquí en el caso 1 va a ser igualito al número de segmentos. ¿Por qué? Porque si te fijas, si te olvidas de las líneas de arriba, te quedan los segmentos. Entonces, ¿vas a aplicar la misma fórmula? Sí, la misma fórmula. ¿A qué va a ser entonces igual si tienes este caso? Mira, ¿a qué va a ser igual? Ah, facilito, profe. A n, ¿por quién? Por su consecutivo. A n por su consecutivo, o sea, n por n más 1. El consecutivo de n más 1. ¿Sobre quién? Sobre 2. ¿Esa es la fórmula, profesor? Sí, esa es la fórmula. ¿Igualita a la de segmentos? Sí, igualita a la de los segmentos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Eso viene a ser la formulita para el caso 1, mira. ¿Sí? Si tenemos esta figura. ¿Sí? Si tenemos esta figura. Listo. Veamos el caso 2, mira, que ya se complementa de una manera distinta. Ya no solamente tengo hacia abajo, sino tengo hacia allá, mira, fíjate, ¿sí? Entonces, por aquí la fórmula es algo parecida, pero con una variante, mira. ¿Por qué, profesor? Mira, abajo la base, 1, 2, 3, hasta n. Va a ser lo mismo. N, ¿por quién? Por el consecutivo, ¿sí? Por el consecutivo, o sea, n más, por el consecutivo, más 1 sobre 2. Pero en este caso, ¿por quién? 1, 2, 3, 4, ¿hasta quién? Hasta m. ¿Sí? Hasta m. Ya está, mira. ¿Sí? Entonces, vas a aplicar la misma formulita, pero le vas a multiplicar el número de pisos que tiene el triángulo. 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos y hasta m pisos. Entonces, si hablamos como lo vemos como pisos, entonces lo vamos a multiplicar por el número de pisos que tiene el triángulo. ¿Sí? Entonces, muy bien, esa vendría a ser la formulita. La base que va a ser n por el consecutivo sobre 2 por quién? 1, 2, 3 hasta n, o por el número de pisos. ¿Listo? Muy bien, esa vendría a ser nuestra formulita. La vamos a poner en una nubecita para darle mayor realce. Ahí está. En caso 3, mira. Ahora, en caso 3, ¿qué tal si ya no son hacia allá horizontales, sino nace de una esquina, mira, de 2 esquinas? Son el cruce de 2 esquinas, mira, esquina, esquina. Aquí no era solamente esquina y hacia allá. Aquí es esquina, esquina. Entonces, mira, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Mira, claro. Mira, aquí es algo sencillo. Mira, tenemos 1, 2, 3, lo voy a colocar hasta ahí. Muy bien, excelente. Profesor, ¿qué hago? Fácil, mira. Primero va a ser la suma de quién? De estos señoritos, mira. ¿La suma de quién? De estos dos. Sí. Sí, ahí está. Entonces, la suma va a ser de esos dos. Entonces, vamos a obtener que esto va a ser igual a quién? A n. Vamos a ponerle con el mismo color, ¿sí? Para relacionar. Va a ser igual entonces a m, a n, más quién? Más el k. ¿Sí? La suma primero, ahí está, más el k. Y todo esto multiplicado por quién? Por n. ¿Y por quién? Por k. ¿Sobre quién? Sobre 2. Ahí está, sobre 2. ¿Sí? Nada más, profesor. Eso va a ser la formulita que me va a permitir calcular el número de ¿qué? De triángulos en la figura. ¿Sí? Entonces, estamos viendo los 3 casos. ¿Sí? Los 3 casos. Ahora vamos a ver lo que corresponde a cuadriláteros. En cuadriláteros también tenemos 2 casos, el caso 1 y el caso 2. ¿Qué pasa si tienes este tipo de cuadriláteros? Si te piden hallar el número de cuadriláteros. Si te fijas,
esto también va a ser igualito al número de segmentos, profesor. ¿Por qué? Porque si tú te olvidas de los cuadrados, solo te queda segmento. Mira, segmento, 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 segmento. Entonces, igualito, profesor. Sí, igualito. Entonces va a ser n por el consecutivo, ¿sí? Por el consecutivo sobre 2. O sea, n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Esa es la fórmula. Sí, esto vendría a ser nuestra fórmula. Esto me va a permitir calcular el número de cuadriláteros que tengo en esta figura. Profesor, ¿y qué tal si tengo de esta manera caso 2? Caso 2, joven. ¿Qué tal si tienes un cuadrado de esto? Y te va a pedir hallar el número de cuadriláteros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada más y nada menos, aplicas esto por quién, por todo esto de acá. ¿Cómo así, profesor? Mira, fácil, facilito. Aquí es n, ¿cierto? N. Entonces aquí va a ser n por el consecutivo más 1 sobre 2. Ahí está. Entonces, mira, fíjate por ahí, vamos a ponerle color aquí a la vida. Entonces, por aquí va a ser n por su consecutivo sobre 2. Mira, la misma formulita que aprendimos arriba. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado, ¿sí? Multiplicado por quién? Por la misma formulita, pero en este caso ya no es n, sino va a ser m. ¿M por quién? Por su consecutivo sobre 2. Ahí está, mira. Sobre 2. Entonces, aplicas la misma fórmula para esto acá, para la base y para la altura, y luego lo multiplicas. ¿Sí? Nada más, profesor, nada más. Vamos a ver lo que corresponde al método combinatorio. Entonces, el método combinatorio. A ver, vamos a por aquí, vamos a verificar el método combinatorio. ¿Sí? Método combinatorio. El método combinatorio se usa ¿cuándo? Cuando las figuras no son ninguno de los casos que hemos visto. ¿Sí? Ninguno de los casos que hemos visto. Utilizo el método combinatorio. Entonces, profesor, si no veo ninguna de estas formas en los ejercicios, ¿qué debo aplicar? El método combinatorio. Por ejemplo, aquí, le dice, en la figura, ¿cuántos triángulos hay como máximo? ¿Sí? Como máximo. Entonces, mira, fíjate, no se parece a ningún caso. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Vamos a aplicar las combinaciones. ¿Y cómo se aplican las combinaciones? Mira, fíjate, facilito. Lo que debo de hacer, mira, por aquí vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Lo que debo hacer es lo siguiente, ¿ya? Mira, aquí, vamos a colocar letras. Mira, ¿qué tal si coloco aquí el A, el B, el C, el D y el E? Profesor, ¿lo puedo hacer con números? También lo puedes hacer con números. No hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a ir combinando. ¿Y de qué forma tienes que ir abordando? Mira, de una letra, vamos a poner una letra, o sea, una L, ¿sí? Una letra. ¿Cuántos triángulos hay de una letra? ¿Sí? ¿Cuántos triángulos hay de una letra? Mira, tú sabes que un triángulo tiene 3 lados y tú tienes que siempre verificar eso. En este método combinatorio tienes que verificar, porque a veces es engañoso y la figura no es un triángulo, puede ser un cuadrilátero o puede ser otra cosa. Entonces tienes que verificar. Como es triángulos, entonces tienes que verificar que sea de 3 lados. Mira, el primer triangulito aquí, el triángulo que tiene la letra A. Ya, profesor, entonces lo coloco por aquí. El triángulo con la letra A. Eso es el triángulo de la letra A. ¿Quién más? El triángulo de la letra B, mira, ahí está. ¿Quién más? El triángulo de la letra C. Ahí está. ¿Quién más? El triángulo de la letra D. Entonces, el de la letra D. ¿Quién más, profesor? El triángulo de la letra E. Ahí está, mira. Entonces, cada triangulito pequeñito, ¿sí? Donde está la letra corresponde a un triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulos? A ver, por aquí. ¿Cuántos triángulos? ¿Sí? A ver. ¿Cuántos triángulos hay aquí entonces? Mira, ¿cuántos triángulos hay? Hay 5. Aquí hay 5. De una letra hay 5 triángulos. Ya está, profesor. Ahora, ¿qué tal si verifico de 2 letras, profesor? De 2 letras. Triángulos que están formados por 2 letras. Ya, profesor. A ver, triángulo formado por 2 letras. Listo. ¿Cuáles son los triángulos formados por 2 letras? Fíjate, mira. El triángulo AB.
Mira, este triangulito está formado por ¿qué letras? Por el A y por el B. Entonces, ese vendría a ser nuestro primer triángulo, el triángulo AB. AB, ¿sí? El triángulo. ¿Quién más, profesor? Otro triángulo que está formado por dos letras, profesor. ¿El BC? ¡No! El BC no, porque no es triángulo. Mira, verifica. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Es un cuadrilátero. Entonces, no es un triángulo. ¿Quién más? El CD, profesor. ¿Eso sí es un triángulo? Sí, mira. 1, 2, 3. El CD. Ahí está. El CD. Ya, profesor. ¿Quién más? El CD. ¿Quién más? El AE, profesor. Mira, esto es un triángulo. El AE. Ahí está. ¿Quién más, profesor? El ED. Ahí está el ED. Y hemos encontrado dos triángulos de dos letras. ¿Cuántos triángulos de dos letras hay? Profesor, hay 1, 2, 3, 4. 4 triángulos. Listo. Profesor, un triángulo de tres letras. ¿Habrá o no habrá? Veamos. Claro que sí, mira. ¿Cuál es el triángulo de tres letras? El ABC, ¿sí o no? Ahí está. Entonces le ponemos por aquí el ABC. ¿Qué otro triángulo de tres letras existe? Fácil, profesor, mira. ¿El quién? El DCB o BCD. Entonces, el BCD, ¿cierto? Ahí está, mira, fíjate, el BCD. ¿Quién más, profesor? Nadie más. Ya no hay otro triángulo de tres letras, ¿sí? Este de acá tiene dos, aquí tiene tres y esto tres. Entonces ya no hay. ¿De cuatro letras habrá, profesor? No hay de cuatro letras. Verifica, ABCD es de cuatro, pero no es un triángulo, sino que viene a ser un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4. Entonces no existe de cuatro letras, ¿sí? De cuatro letras no existe. Entonces, ¿de qué letra va a haber? Ah, de 5 letras, profesor. 5 letras sí debe haber. ¿Cuál es el de 5 letras? El grandazo, pues joven, el grande. ¿Sí? Mira, este triángulo viene a ser el de 5 letras. El A, B, C, D, E. Entonces, ¿cuál es el triángulo de 5 letras? El A, B, C, D y el E. ¿Sí? Entonces, aquí había dos triángulos y aquí hay un solo triángulo. Te están pidiendo el número de triángulos que hay como máximo. Ya está. ¿Qué haces? Simplemente sumas. ¿Sí? Profesor, ¿sumo? Sí, suma nada más. Entonces, número de triángulos, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? 5 más 4, 9 más 3, 12. Ahí está. Entonces, ¿cuántos triángulos hay en la figura? Como máximo, 12 triángulos. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos por aquí, aplicativos de lo que hemos visto, caso 1, caso 2 y caso 3 de los triángulos. Miren, me dice hallar el número máximo de triángulos en la figura. Facilito, ¿qué es lo que vas a hacer? Primer caso, este es el caso 1. Entonces, ¿qué fórmula aplicas? Vas a aplicar el número de triángulos, ¿sí? Por aquí, triángulos, va a ser igual a ¿quién te decía? A n por n más 1 sobre ¿quién? Sobre 2. Esa es la fórmula que vas a aplicar. Pero ya te dije, cuando son fáciles no vamos a aplicar la fórmula, sino vamos a aplicar un artificio. Ya, profesor, ¿cuál es el artificio? Mira, ¿qué tal si colocas 1, 2, 3, 4, 5? Ya, profesor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente sumar los numeritos que hay acá. Mira, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. Por lo tanto, ¿cuántos triángulos hay? 15. Si tú lo quieres verificar con la fórmula, también sale. Y si quieres, lo verificamos por aquí. ¿Cuál es el último número? El 5. ¿Cuál es su consecutivo de 5? El 6. ¿Sobre quién? Sobre 2. 5 por 6, 30. Ahí está, 30. Sobre 2. Sobre 2, ¿cuánto es? 15. ¿También te da 15? También te da 15. Entonces, puedes aplicar la fórmula o puedes aplicar el artificio que te estamos enseñando. Profesor, ¿me lo repite, por favor? Sí, por su claro que sí. Mira, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. Ahí está. ¿Cuántos triángulos hay? 15. Facilito. Por aquí, vamos a ver el caso. Esto es parecido al caso 2. Mira, caso 2. ¿Sí? Lo identificas, es el caso 2. Ya, profesor, ¿qué hago, profesor? Dígame, por favor, ¿qué estamos haciendo aquí? 1, 2,
3, 4 y aquí 5. Y hacia arriba numeramos, ¿sí? Hacia arriba vamos a numerar y vamos a decir lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Ya, profesor, aplico nada más la fórmula. Mira, ¿qué te dice la fórmula? Este de aquí por su consecutivo, ya está. 5, ¿por quién? El consecutivo, vamos a ponerlo aquí, el consecutivo, ¿quién es el consecutivo? 6, ¿sobre quién? Sobre 2, multiplicado por quién? El número de pisos, ¿cuántos pisos hay? 1, 2, 3, 4, profesor, ahí está, por 4, ¿sí? Entonces, mira, este numerito por su consecutivo, o sea, 5 por el consecutivo de 5, 6, sobre 2, ahí está, multiplicado por el número de pisos, 1, 2, 3, 4, ahí está. Entonces, muy bien, aquí ¿cuánto me da el resultado? ¿Cuánto obtengo aquí? ¿Cuánto voy a tener aquí? Este señor es 5 por 4, perdón, 5 por 6, 30, 30 por 4, 120. Entonces aquí tengo 120 sobre 2. Profesor, el número de triángulos va a ser ¿cuánto? 60. Nada más, profesor, nada más. Mira, chiquillo mal creado. ¿Sí? Mira, cracks. Ahora veamos otro ejercicio. El ejercicio número o ejemplo número 3 o caso 3 de los triángulos. Mira, esquina, esquina. Profesor, pero no está al otro lado. No importa, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuidadito digas, profesor, pero está al otro lado. No se aplica la fórmula. Por favor. Entonces, aquí no importa si está al revés. ¿Pero se parece o no? Sí, se parece. Entonces, apliquemos la fórmula. ¿Qué vas a hacer entonces? Vamos a poner el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Profesor, hacia arriba. Acá va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mira, es 5 y 5. No hay problema. Aplico entonces la formulita. Número de triángulos. ¿Sí? Vamos a ver triángulos. Va a ser igual, entonces, a la formulita que hemos visto en el caso. ¿Qué te dice? Ah, facilito, profe. Primero, la suma de quién? De ellos dos. ¿Sí? De ellos dos. ¿Sí? En el otro, a ver, siempre los mayores, toman los mayores. ¿Sí? Entonces, aquí en la formulita, por aquí hemos visto que se lo cuenta de arriba hacia abajo, es lo mismo, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Puedes sumar de esta manera. ¿Sí? O si quieres lo cambiamos, el profe no se nota ya, entonces lo cambiamos. Podemos contar 1, 2, 3 para referenciarlos igual a la forma. Pero siempre vas a tomar los números mayores, ¿sí? Los números mayores, ¿sí? Entonces mira por aquí. Primero la suma, 5 más 5, y ya está. ¿Por quién? Todo esto, ¿por quién? Por la multiplicación de ellos dos. 5 por 5. ¿Por quién? ¿Sobre quién? Sobre 2. Hacemos de forma rápida, mira cracks. Porque tú eres máximo nivel aquí, mira, tú estás en ingeniería máximo nivel. Y lo vas a hacer de forma rápida. 5 más 5, 10. 10, 5 por 5, 25. 25 por 10, 250. Ahí está. 250 sobre 2. ¿Cuánto es eso, cracks? ¿Cuánto es eso de ahí? ¿Cuánto vendría a ser 250? ¿Sería cuánto? 100, 120, 125. Entonces la respuesta sería 125. Bueno, muchachos, hemos terminado lo que corresponde a la parte teórica del conteo de figuras. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Ya sabes, dale manito arriba al video para activar nuestras notificaciones. Listo. Se me cuidan, muchachos. Hablamos.